Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República de El Salvador. Qué gusto, hermanos, poder estar nuevamente con ustedes en un espacio para estudiar la palabra del Señor y tomarnos así el tiempo de ver temas tan importantes como el que estamos desarrollando en esta semana, que se titula Santificados en tu verdad. Y el tema que vamos a desarrollar en este día se titula Sacrificio Santo. Sacrificio Santo. Muy bien, hermanos. Tenemos como texto base Romanos capítulo 12 y verso 1, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, este texto no es tan difícil de entender. Cabe destacar que es bastante claro. Sin embargo, cuando lo leemos en otras versiones de la Biblia, es todavía más claro. Fíjense ustedes cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Romanos 12:1. Así que, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, consagrada y agradable al Señor. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Bueno, esto está todavía más claro. Si bien es cierto, hermanos, nosotros como cristianos acostumbramos ofrecer culto al Señor en nuestra iglesia, aunque eso es importante, aunque es importante que nos congreguemos, que cantemos himnos, que escuchemos palabra de Dios, que hagamos ayuno, oraciones, y que participemos de los servicios que hay en nuestras casas de oración. Aunque eso es importante, ahora se nos está revelando que hay una forma más exacta para ofrecer culto, o lo que Pablo llama un verdadero culto. No debemos entender, hermanos, este tema como una negativa a dejar de hacer lo que ya estamos haciendo en la iglesia. Es importante que tú hagas cada una de las cosas, de las actividades que allí se llevan a cabo, pero debes saber que si hay una ofrenda que realmente es agradable delante de Dios, es la ofrenda de la obediencia. Tú mismo, mi amado hermano, nosotros mismos tenemos que presentarnos como una ofrenda, y tras presentarnos como una ofrenda, ofrecer culto al Señor mediante esto. Y esta ofrenda, hermanos, tiene que ver con una vida santificada, con una vida que está alejada de las cosas malas. Ese es nuestro culto real, o como dice la versión Dios habla hoy, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dios espera, hermanos, que nosotros comprendamos que cada uno de los actos de nuestra vida es una forma de darle culto, es una ofrenda. Hermanos, todos deberíamos tener la misión de procurar que cada uno de nuestros sentidos, cada una de las partes de nuestro cuerpo, sean para glorificación del Señor. Hermano, tu mente, para empezar, tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. ¿Qué podríamos encontrar en tus pensamientos si tuviéramos la capacidad de entrar a ellos? ¿Encontraríamos bondad? ¿Encontraríamos pensamientos de bien? ¿O pensamientos inclinados a la maldad? Y como yo se los he dicho muchas veces, hermanos, el problema es que nosotros nos descuidamos de aquellas cosas que nadie puede ver,
casi siempre hacemos un esfuerzo bastante intenso por dejar los pecados más visibles, como beber alcohol, fumar, adulterio, etcétera. Pero le hacemos nido en nuestra cabeza a pecados que solamente se dan en la mente, y es que nadie los puede ver. Entonces, pareciera que no tenemos una urgencia por dejarlos. Pero ¿sabes tú, hermanos, que nuestros pensamientos también tienen que ser un culto para el Señor? ¿Qué tal si hablamos de nuestra vista? Hermano, con lo que está viendo, ¿está glorificando al Señor? ¿Le estás dando culto a Dios con las cosas que tus ojos ven? ¿Los estás utilizando para ver violencia? ¿O para ver cosas indecorosas? ¿O para ver contenidos profanos? ¿Y qué tal si hablamos de lo que escuchamos? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué permites tú que entre en tus oídos? ¿Alabanzas al Señor o alabanzas a las perversiones del mundo? ¿Qué permites tú que entren en tus oídos? ¿Palabra de Dios o palabras de blasfemia en contra del Señor? ¿Y qué tal si hablamos también de nuestros labios, de nuestra boca? ¿Para qué están sirviendo nuestras palabras? ¿Para glorificarlo? ¿Para alabarlo? ¿Para engrandecer su nombre? ¿O para decir palabras hirientes, palabras dañinas, palabras que destruyen el corazón, que desmotivan, que causan sufrimiento, para hablar cosas de las personas que ni siquiera nos constan que son reales? ¿Para qué sirven nuestros labios? ¿Para qué estás utilizando tu cuerpo? ¿Sirven tus manos y tus pies para servir al Señor? ¿Para trabajar de forma honrada? ¿O acaso los estás utilizando para violentar a alguien? ¿Para golpear a tu esposa, a tu esposo? ¿Para maltratar a tus hijos? ¿Para responder con agresión cuando alguien te provoca en tu colonia o en la carretera cuando vas manejando? ¿De qué manera estamos utilizando entonces nuestro cuerpo? Y no solamente se trata de los elementos que nos componen, sino también de los lugares a donde estamos. Por ejemplo, cuando tú estás solo en tu casa, en un momento que no hay nadie más que tú en tu casa, ¿de qué manera te comportas? ¿Hay un testimonio, o mejor dicho, hay un culto real que le estás ofreciendo a Dios con lo que haces cuando estás a solas? ¿Qué tal cuando tú estás lejos de la iglesia y te involucras con amistades en el trabajo? ¿Qué opinan ellos de tu forma de vivir, de tu vida cristiana? ¿Ellos han notado un cambio o es que acaso ni siquiera saben que tú eres hijo de Dios? ¿Acaso has ocultado tu cristianismo por miedo a que luego tengas que vivir de forma muy restringida delante de ellos? Pues bien, realmente nuestra vida espiritual debería ser notable, debería ser pública, sin importar el lugar o las personas con las que te encuentres. Hay personas que se sienten muy relajadas cuando están con su familia y en medio de las bromas y de las pláticas empiezan a decir cosas indecorosas, contar chistes vulgares o decir malas palabras. Pero yo quiero recordarte que el Dios al que nosotros servimos está en todo lugar. Tú no necesitas estar enfrente del pastor, estar enfrente de los hermanos predicadores o de algún hermano de la iglesia para procurar tener un buen testimonio, porque nosotros tenemos un Dios que está en cualquier lugar, que lo sabe todo. Por tanto, teniendo esa conciencia, deberíamos buscar tener un ejemplo de vida sin importar el lugar a donde nosotros nos encontremos. Así que, mira tú, hermano, qué interesante es esto. El Señor te está pidiendo que tú seas una ofrenda, que tu vida y todo lo que hay en ti
sea una ofrenda para Él. Tus sueños, mi amado hermano, tienen que estar encaminados a Dios. Tus ideas, tus proyectos, todo tiene que ser encaminado a Dios. En todo tienes que incluir a Dios para que Él sea glorificado. Esto, hermanos, como dice la versión Dios habla hoy, este es el culto que realmente debemos ofrecer. Fíjate tú, hermanos, qué tal si tú vivieras con un pensamiento, digámoslo así, altamente religioso, altamente legalista, en el que tú creyeras que solamente por cumplir ciertas prácticas religiosas ya eres un buen cristiano. Alguien podría creer que solo porque va a todos los cultos de la iglesia o porque ayuna 3 veces al mes o porque no se le olvida ninguna oración diaria o porque siempre escucha predicaciones, alguien pudiera creer que solo con eso ya le está ofreciendo un sacrificio agradable al Señor. Pero pudiera darse el caso que a pesar de estar haciendo todo lo que ya hemos mencionado, no le estemos ofreciendo un culto agradable, porque nuestra vida, que es el sacrificio más importante, no está encaminada a Él. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que aquí podemos aplicar el principio que Jesús nos enseñó cuando estaba reprendiendo a los fariseos, porque diezmaban las cosas más mínimas, pero se descuidaban de los asuntos más importantes de la ley. El Señor utilizó una frase que bien podemos utilizar ahora nosotros. Él dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Ese principio es muy importante. Yo creo que aquí lo podemos aplicar. Es importante hacer eso que dijimos de dar culto al Señor mediante ayuno, mediante oración, mediante escuchar su palabra, todo eso. Es importante hacer eso sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? O sea, acompañemos el culto espiritual que ya estamos acostumbrados a darle a Dios, acompañémoslo de un culto que tenga que ver con nuestra forma de vida en todas sus manifestaciones y en cualquier lugar que nos encontremos. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí este mensaje, no sin antes realizar una oración a nuestro Creador. Bondadoso Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el día de reposo que nos regalaste y porque ahora que estamos en este primer día de la semana, podemos iniciarlo gozando de tus maravillas, de tu palabra, Señor, y te pedimos que esto que hemos estudiado de forma breve nos pueda servir para encaminar nuestros pasos a ti, para entender que debemos ofrecerte culto, pero también tenemos que ofrendarte nuestra forma de vida. Te pedimos que tú llegues a ser todo en nosotros, Señor, de manera que busquemos santificar hasta los aspectos más mínimos de nuestra vida espiritual y de esa manera, Señor, te honremos. De esa manera podamos mostrar el testimonio cristiano que siempre deberíamos tener. Te damos gracias por todo, amado Padre Celestial, y te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por su atención prestada y que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.